Dios les bendiga. ¿Cómo han estado? Espero en Dios que todos y cada uno de ustedes se encuentren completamente bien, porque ahora que hemos entendido cada día más que el estar en Dios nos lleva a la plenitud, a que todas y cada una de las áreas de nuestra vida estén completas en Él. No solamente por decir que yo me siento completo, me siento bien, me siento tranquila, me siento en paz, por dar una expresión, sino que debemos de tener muy entendidos que a través de la persona de Cristo, el Padre, nuestro Padre, nos ha hecho plenos, nos ha hecho completos y sin falta de ningún bien. Estoy muy agradecida con Dios porque podemos estar este jueves también aquí listos y prestos y dispuestos para recibir su palabra. Vamos a continuar con nuestro discipulado. Es un mandato de parte de Dios que nosotros hagamos discípulos a las naciones. Dios nos ha estado preparando, nos ha estado capacitando, nos ha dicho que somos primicia a las naciones para el establecimiento de su reino, y es una gran honra y un gran privilegio para mí poder estar aquí para dar continuidad al propósito del Padre en tu vida, en mi vida, pero también en las naciones. Hoy vamos a continuar con nuestra lección número 8 y la enseñanza de hoy es: Jesús le dio importancia al diseño. A través de todo este tiempo que el Señor ha venido discipulándonos, nos ha hecho saber que su palabra es la revelación de su naturaleza, de su propósito, de su plan, de su voluntad. Es un diseño, una forma que Él ya ha predeterminado para que así se hagan todas las cosas. Y Jesucristo, que es nuestro modelo por excelencia, hoy nos muestra que Él le dio importancia al diseño de Dios. Tenemos unas preguntas para empezar a reflexionar acerca de esta enseñanza. Y la primera pregunta la voy a direccionar, por favor, esperando su respuesta, para Yelana. ¿Cuánto crees que conoces el diseño del Padre para defenderlo? La número 2 es para Oralia, por favor. ¿Has cuidado de ejecutar el diseño del Padre integralmente? Y la número 3 es para Rosalinda. ¿Por qué crees que las Escrituras nos revela a través de Cristo que cuidemos el diseño? Muy bien, esa es nuestra primera parte de esta enseñanza, que son las preguntas para reflexionar. Tenemos un texto el cual debemos de memorizarlo. Recuerden que tenemos un orden ya establecido en nuestra enseñanza del día de hoy, y tenemos un texto que debemos aprender, que debemos atesorar en nuestro corazón, que debemos hacerlo parte de nosotros, y está en Juan 2:17. Y la palabra de Dios dice: entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Aquí vemos una expresión de Cristo al hacer una manifestación, a dar una evidencia. Cuando Él llega al templo, en esta porción de la Escritura, si nosotros vamos y leemos más acerca de Juan 2, vamos a poder ver cómo en el templo ya se estaban moviendo otros intereses. Había ventas de animales, de cosas para los sacrificios, y nuestro Señor Jesucristo llega y derriba todo eso. Y dice que convirtieron la casa de su padre en un mercado.
Sin embargo, Él les recuerda, la casa de mi Padre, casa de oraciones. Entonces, en este momento vemos aquí manifiesto en Juan 2:17, cuando sus discípulos lo ven accionar de esa manera, recuerdan que estaba escrito: el celo de tu casa me consume. Hay un diseño para todas las cosas, el cual nuestro Señor Jesucristo conoce a la perfección, porque Él y el Padre son uno, y lo vamos a ver ahorita precisamente en el contenido de la lección. Jesús conocía el diseño porque conocía al Padre. Su relación era tan estrecha que podía decir, y lo vamos a ver, lo que Él podía decir en Juan 10:30, expresa nuestro Señor Jesucristo. Vamos a la Escritura, lo tenemos en el manual, pero vamos a leerlo, por favor, de la Escritura, la palabra de Dios. Juan 10:30. Y nuestro Señor Jesucristo expresa: yo y el Padre uno somos. Esa es la realidad de la persona de Cristo. Él y el Padre uno son. Y no solamente lo hacía como una expresión de decir algo, solamente para que lo oyeran, solamente para que creyeran eso, sino que Él lo afirmaba, lo declaraba con el entendido de lo que Él expresaba, daba la evidencia ciertamente de que Él y el Padre uno eran. Y tan es así que vemos en otra porción de la Escritura, cuando un discípulo le dice: Señor, muéstranos al Padre. Y nuestro Señor le responde: ¿tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no le conocen? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque el Padre y yo uno somos. Él hacía todo lo que oía y veía hacer al Padre. Por eso detectaba cuando surgía algo que no era acorde al diseño. El estar llenos de Dios, el conocer el corazón del Padre, el conocer la forma, aún los tiempos que Dios está hablando, nos hacen hacernos uno con Él y poder ser esa expresión de su naturaleza. Jesús siempre le dio importancia a todo lo que oía y lo que veía hacer al Padre, y lo expresaba. Por eso lo decía: yo y el Padre uno somos. En las Escrituras leemos que en una ocasión, fíjense, aquí está otro ejemplo muy claro, Pedro se le acercó a Jesús, según él, para expresarle sus buenos deseos. Qué importante es conocer a Dios, para que así se nos acerque quien se nos acerque con las mejores intenciones, con los mejores deseos, nosotros podamos identificar si eso es lo correcto, es lo que proviene del Padre. Entonces Pedro se le acerca a Jesús, según él, con buenas intenciones, para expresarle sus buenos deseos, diciéndole que no fuera a la cruz. ¿Podemos ver esto? ¿Podemos discernir nosotros esto que Pedro le estaba expresando a nuestro Señor Jesús? Si algo hizo el Padre fue enviar a su Hijo Jesucristo, dar a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero Jesús tenía claro, y siempre lo tuvo, que vino a dar su vida, que Él tenía que ir a la cruz para el cumplimiento del propósito del Padre, para el plan que el Padre ya tenía predestinado.
Jesucristo en ningún momento le agradeció, fíjense, ni se quedó callado, sino que lo que él hizo fue discernir, darse cuenta, pudo identificar que era Satanás quien lo estaba usando a Pedro para que no cumpliera el diseño. Un diseño establecido por Dios. Muy buenas intenciones, se pudo haber oído bien, decirle que no permitiera eso, que él no fuera a la cruz, pero como Jesucristo nuestro Señor conoce y siempre ha conocido a su Padre, a nuestro Padre y el diseño que Él ha establecido, Él pudo identificar, Él pudo discernir que era Satanás quien estaba usando a Pedro. ¿Cuántas veces se nos han acercado personas con las mejores intenciones, diciéndonos cosas agradables, buenas, pero que no van acorde a lo que Dios quiere para nuestras vidas? Propuestas, planteamientos, nos hacen sugerencias aparentemente, pero qué importante es que nosotros conozcamos al Padre, conozcamos su diseño, porque ya hay un diseño para todas las cosas. Para lo más mínimo que nosotros consideremos, es que esto no puede ser tan importante para Dios. Es que es una decisión que yo tengo que tomar, por mínima que sea, está en el gobierno y la soberanía de Dios. Porque todas las cosas, está escrito en la palabra de Dios, han sido creadas por Él, de Él y para Él. Vamos a ver aquí la escritura. Por favor, acompáñenme a Mateo 16, 23. ¿Qué nos dice la palabra de Dios en Mateo 16, 23? Dice de la siguiente manera: pero él volviéndose, dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Jesús pudo identificar, inmediatamente pudo ver las intenciones, lo que estaba sucediendo a través de Pedro, un discípulo de nuestro Señor Jesucristo, que estaba viendo que ya había llegado el tiempo, que Jesús ya iba a ir a la cruz, iba a morir, y se le acerca a Pedro y le dice: Señor, en ninguna manera, en ninguna forma esto te acontezca. Pero vemos aquí cómo Jesús, volviéndose a él, lo ve, se dirige a Pedro y le dice, aunque se dirigió a Pedro, a quien le habló, dice aquí: quítate de delante de mí, Satanás. En ese momento Pedro se convirtió en un instrumento del enemigo, del diablo, de Satanás. Y le dijo y le habló directamente a él: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Y empieza a decir: porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. En la versión TLA, el mismo texto, Mateo 16, 23, dice la palabra: Pedro, estás hablando como Satanás. Vete, tú no entiendes las palabras de Dios y me estás pidiendo que los desobedezca. Con esa seguridad, con esa certeza de nuestro Señor Jesucristo de identificar
porque conoce el diseño del Padre en todos los aspectos. El ir a la cruz significaba muerte, resurrección, significaba el hacernos libres, el que Él fuera y publicara en la cruz del Calvario todas aquellas cosas que nos eran contrarias. La Escritura lo dice, que todo lo que nos era contrario, Él lo exhibió públicamente en la cruz y triunfó. Triunfó porque murió, pero resucitó al tercer día. Y es ahí donde vence a la muerte, donde vence a Satanás, donde vence todos los poderes de las tinieblas, y Él se exalta a través de la palabra de Dios, porque está escrito en Filipenses que Dios lo exalta hasta lo sumo y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Jesús nuestro Señor siempre se cuidó para mantenerse en el diseño y ejecutarlo tal y como el Padre le mandaba. Por otro lado, vemos a Pedro que, aunque era un discípulo, fíjense, de Cristo, no conocía el diseño. No lo conocía o estaba distraído, porque nuestro Señor Jesucristo ya les había externado que le era necesario ir a la cruz, padecer de todo lo que Él tenía que pasar, de ese sufrimiento, de esas humillaciones, pero les dijo: resucitaré al tercer día. Ya se los había advertido, ya se los había hecho saber. Entonces vemos cómo Él siempre cuidó el mantener el diseño y ejecutarlo tal y como el Padre lo mandaba. Por otro lado, Pedro, que aunque era discípulo, no conocía el diseño. Siendo discípulos, podemos correr el riesgo, si no estamos atentos a ir a la Escritura, si no escuchamos y oímos bien lo que Dios nos está hablando, corremos ese riesgo de no conocer el diseño. Porque la palabra de Dios es declarada, es enviada y es expansiva. Pero nosotros elegimos qué queremos oír, qué queremos obedecer. Entonces hay que poner mucha atención para poder ejecutar exactamente todo lo que Dios nos manda. Entonces vemos aquí que por eso Pedro se dejó llevar por sus sentimientos, convirtiéndose en un instrumento de Satanás. Debemos de cuidar que nada nos separe del diseño, ni nuestros sentimientos, ni nuestras emociones, ni nuestros anhelos, ni nuestros sueños. Hay que conocer lo que Dios dice para vivirlo, para ejecutarlo, no estar distraídos, no convertirnos en instrumentos, como dice aquí, de Satanás por la desobediencia, por no poner atención a lo que Dios ha determinado. Quiero que por favor me acompañen a la Escritura en Mateo 16, 22. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios. Mateo 16, 22. Aquí vamos a ver a Pedro precisamente dándole a saber a Jesucristo que él no quería que le pasara eso. Entonces Pedro, tomándolo aparte, todavía se lo llevó a un lugar apartado, comenzó a reconvenirle diciéndole: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. ¿Se oye bien? Una expresión de cuidado, de no quiero que de ninguna manera te lastimen, que te afecten, que te pase nada. Pero nuestro Señor Jesús
lo escucha, se vuelve y lo voltea a ver, porque dice, volviéndose a él, le dijo, Pedro, quítate de delante de mí. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Pero lo que viene abajo es muy importante, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Qué expresión tan clara. Nos lleva a cada uno de nosotros a ser muy entendidos, a estar alertas, a poner suma importancia al diseño, suma atención a lo que Dios ya ha establecido, porque ya está establecido. No es nada nuevo, no es algo en lo que nos podamos perder, porque ahí está. Y cuando Dios lo revela, es para que lo vivamos. Por falta de conocer el diseño, Pedro no pudo expresar el carácter ni los pensamientos de Cristo. Si a algo nos ha llamado el Señor, si algo es el propósito del Padre, que presentar a todo hombre perfecto en Cristo Jesús, es importante que conozcamos el diseño para poder expresar el carácter y los pensamientos de Cristo. De lo contrario, si no conocemos el diseño, no podremos expresarlo. Jesús nos modeló aquí que nada ni nadie pudo hacer que desistiera o cambiara de parecer de ir a la cruz. Actuó con celo, con discernimiento y obediencia al cumplimiento y el plan del propósito del Padre. Pedro era un discípulo con una relación, fíjense, cercana a Jesús, pero esto no detuvo a Jesús de hacer algo muy importante: corregirlo y desenmascarar las intenciones de Satanás. Discípulos, y me incluyo, debemos de estar dispuestos a la corrección de nuestro Señor Jesucristo. Lo corrigió y desenmascaró las intenciones del enemigo. Cuando nacemos de nuevo, nosotros morimos a la vieja naturaleza, es implantada la genética del Padre, ahora somos el templo y la morada del Espíritu Santo. Pero la palabra de Dios dice, mas ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Probablemente no vamos a tener físicamente a nuestro Señor Jesucristo, pero Cristo ahora vive en mí. Y por eso es tan válido que los discípulos, que los ministros, que los discipuladores, que los asistentes, que las autoridades delegadas por Dios nos corrijan y desenmascaren las intenciones del enemigo de la forma correcta, con el espíritu correcto, con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de amor, entendiendo que el propósito del Padre siempre va a ser perfeccionar su obra en cada uno de nosotros. Entonces, qué importante es cómo nuestro modelo nos da evidencia de que Él nunca permitió que nada cambiara de parecer, de expresión, de ser como el Padre. Aunque Pedro en ese momento le diera una opción, por supuesto, de inmediato nula para Jesucristo, nuestro Señor, porque él sabía que el propósito de él haber venido a la tierra era sí el establecimiento del reino de Dios, pero era también el ir a la cruz. Y él lo dio a conocer a sus discípulos y le dijo que le era necesario padecer y pasar todas esas cosas. Es importante que cuidemos que todo lo que digamos siempre se ajuste al diseño. Ajustar.
que todo lo que digamos sea conforme a lo establecido por Dios. Si tengo que cambiar mi forma de hablar, si tengo que cambiar mi forma de pensar, si tengo que cambiar mi forma de sentir, es importante que cuidemos que todo lo digamos siempre, que todo lo hagamos siempre conforme al diseño de Dios, con esa forma, no de otra manera. Pero también es importante que cuidemos lo que nos dicen. Esto me llamó muchísimo la atención. Y que discernamos todo cuanto no es acorde al diseño. Cuidar lo que nosotros decimos, cuidar lo que nosotros hacemos, que sea conforme a lo establecido, a la forma, al diseño de Dios, pero cuidar lo que nos dicen. Nunca dejan de decirnos cosas, nunca dejan de hablarnos de una forma directa o indirectamente. Siempre hay voces, siempre hay argumentos. Siempre hay situaciones, circunstancias. No solamente tienen que ser palabras. ¿Qué nos está diciendo nuestro entorno? ¿En dónde está puesta nuestra mira, nuestra vista, nuestra visión? ¿En el Padre o en lo que se está moviendo a nuestro alrededor? Entonces aquí nos los marca, y sé que esto nos lleva a entender a nosotros que también debemos de cuidar lo que nos dicen. Muchas veces no necesitan abrir la boca. Las expresiones, la cotidianidad, lo que se mueve en nuestro entorno, ¿qué nos está diciendo? Debemos de cuidar y discernir qué intenciones tienen esas circunstancias, esas palabras, esas actitudes, y no permitir que nos saquen del diseño. Cuidar el diseño de Dios. Jesús siempre entendió el propósito de su llamado, por eso no le dio importancia a cuestiones y asuntos de personas que no conocían el diseño. Leí esto, lo he leído muchas veces, pero me encanta porque me corrige a mí misma. Fíjense, Jesús siempre entendió el propósito de su llamado, por eso no le dio importancia a cuestiones y asuntos de personas que no conocían el diseño. ¿Cuántas veces le damos tanta importancia a las cosas y a las personas que no conocen el diseño, que nos están diciendo y diciendo y diciendo cosas, que nos están llenando de situaciones, y nosotros prestamos atención a esas personas? Y aquí nos dice que Él no lo permitía porque lo podían hacer salir del diseño. Y nos pasa. Quiero comentarles muy brevemente. Hace algunos meses yo escuché a una persona. Situaciones que me vino y me dijo que en su momento causaron cosas en mi espíritu, en mi mente, inquietudes. Pero yendo al origen, yendo al diseño de Dios, y discerniendo, midiendo, eso no es así. De ninguna manera lo que esa persona me transmitió en ese momento provenía de Dios. Eran palabras tan inapropiadas, tan incorrectas, tan fuera de forma, pero vino y me las dijo con tal fuerza, con tal determinación, que yo me quedé pensando. Pero doy gracias a mi Padre por haberme dado su espíritu,
porque su Espíritu me corrige, su Espíritu me muestra cuál es su verdad. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos revela a la persona de Cristo. Por favor, les pido que pongamos mucha atención en lo que Dios nos está hablando, porque ciertamente si nosotros ponemos atención y dedicamos tiempo a esas personas que no conocen el diseño, nos pueden desviar, nos pueden llevar a confusión. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Debemos de evitar, porque habla aquí, dedicar tiempo y amistad y atención. Nos amistamos con personas que hablan cosas tan contrarias a Dios y nos sentimos tan capaces muchas veces como para decir, eso a mí no me va a afectar, pero fíjense que les voy a llevar a lo que Dios dice respecto a esa situación. Cuando decimos, no, yo sí me puedo llevar con toda esa gente, con todas esas personas, puedo escuchar todo lo que dicen y no me afecta. Pues fíjense que lo que Dios dice en Salmos 25:14, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. Con quien nosotros debemos de determinarnos, tener amistad, poner atención, es con nuestro Padre. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen. Y lo más glorioso, y a ellos hará conocer su pacto. Me era muy importante declararles esta palabra, pero quiero mostrarles a los que llegamos a pensar que no nos va a afectar cuando escuchamos cosas incorrectas, cuando nos amistamos con la gente que tiene conversaciones tan inapropiadas. Vamos a la escritura, 1 Corintios 15, 33 y 34. Y miren lo que Dios dice para aquellos valientes que piensan que dedicar tiempo, que dedicar su amistad, su atención a cosas incorrectas no les va a afectar. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios 15, 33 y 34. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Si Dios lo dice, es la realidad de nuestras vidas. No erréis. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Dios nos hace ese llamado también a no dedicar nuestro tiempo, a no amistarnos, a no poner atención a esas cosas y a esas personas, dice aquí, que nos pueden sacar del diseño de Dios. Veamos el caso de la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2:4. ¿Qué sucedió? La iglesia de Éfeso, Apocalipsis 2:4. Dice la palabra de Dios, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Dejar. Lo tenían y lo dejaron. Y aparte de todo, Dios mismo habla y les dice, tengo contra ti. Tener a Dios en contra no es nada bueno, no es nada que nadie debería de desear, no es algo que debemos de permitir, debemos de cuidar nuestra comunión, nuestra relación con nuestro Padre, porque es en la comunión de nosotros con Jehová, con Dios, en el momento donde Él da a conocer
su pacto, su diseño, su forma. Éfeso era una iglesia, fíjense, todas las características que tenía la iglesia. Trabajadora, con iniciativa y muy bien organizada. Podemos decir, pero a ver, entonces, ¿cómo? A una iglesia trabajadora, con iniciativa y muy bien organizada, Dios les dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Esto lo evidenciaron en que dejaron de darle la importancia al diseño. Se volvieron trabajadores imparables, pero no estaban viendo la forma en la que Dios pedía las cosas. Se volvieron una iglesia con iniciativa, que hacían de aquí, de allá, creativa y buscaban ejecutar y hacer, pero no estaban yendo al diseño. Una iglesia muy organizada, pero eran ellos los que estaban fomentando esa organización. Cuando caemos en el error de establecer nuestro propio diseño, damos lugar a las mezclas. No, pero es que yo estoy bien organizada, estoy bien trabajadora, estoy con mucha iniciativa, pero ya le puse de mi forma de pensar, ya me dejé influenciar por otras circunstancias, perdí de vista lo que Dios establece. Y sucede si nos distraemos. Por eso aquí nos dice que ellos dejaron de darle la importancia al diseño y establecieron su propio diseño. Cuando caemos en el error de establecer nuestro propio diseño, damos lugar a las mezclas, metiendo lo que nos parece, lo que nos gusta, y de esa manera vamos desechando el diseño y el gobierno del Padre, quitando las directrices que Él nos ha mandado. Entonces sí, muy trabajadores y con mucha iniciativa, sí, muy organizados, pero ya haciendo las cosas a nuestra manera, como a nosotros nos parece, como nos gusta, desechando el diseño y el gobierno del Padre. Pongamos mucha atención. En Juan 8:29 dice la Escritura, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. El que lo envió estaba con él y nunca lo dejó solo. Y lo pudo ver porque él siempre hacía lo que le agradaba al Padre. Muchas veces nosotros tenemos un entendimiento tan equivocado y decimos con facilidad, es que Dios está conmigo. O nos atrevemos a decirle a alguien, no te preocupes, Dios está contigo. Pero quiero decirles hoy, a través de la palabra de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, que es el modelo, dice, el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Podemos aprender el día de hoy que el Padre va a estar cuando nosotros hagamos lo que le agrada. El Padre no puede estar en lo incorrecto. El Padre no puede estar en mis propias decisiones. No puede estar en mis gustos, en mi manera de pensar, porque la manera de pensar de Él es una y nosotros debemos de conocerla. Entonces, hoy se derriba ese argumento de pensar que Dios está conmigo o que está con todos, o decirle a alguien, Dios está contigo, y vemos que sus actitudes son tan contrarias a la naturaleza del Padre, que es muy fácil identificar que en esa persona no está Dios. Está su forma de ser, está su deseo, está su carácter, su persona, su todo de Él. Pero nuestro Señor Jesús nos muestra que el Padre está cuando nosotros hacemos
siempre lo que le agrada. Bien, Jesús no hacía las cosas mecánicamente o por iniciativa o solo porque tenía que cumplir con el Padre. Él las hacía con una actitud y el propósito de agradar al Padre en todo. Entonces, no por cumplir, no porque ya me dijeron que lo tengo que hacer, no. Tenemos que hacer las cosas con el propósito de agradar a nuestro Padre en todo. Esa actitud tiene que ver con la expresión del carácter y Cristo una vez más nos revela una actitud correcta, con un corazón sano y un entendimiento claro de que todo lo que hacía era para agradar al Padre. La actitud correcta revela la naturaleza del Padre, el carácter del Padre. Ya está en nosotros, en los que hemos nacido de nuevo. Ya fue implantada la simiente de Dios, ya están todas las características de nuestro Dios en el ADN que nos ha sido dado a través del nuevo nacimiento. Lo que nos corresponde a nosotros es tener un entendimiento correcto, un corazón sano, disposición y determinación a obedecer a nuestro Padre. Fíjense, este ejemplo precioso de Cristo debe de ser expresado también por nosotros, su iglesia. Debemos de ser celosos en cuidar el diseño y ejecutarlo con entendimiento de que todo lo que hacemos es para agradarlo a Él. Pudiéramos decir, no, pero es que los celos no son buenos, los celos incorrectos, enfermizos, los celos dañinos. Pero nuestro Señor Jesucristo nos pone aquí un ejemplo de que debemos de tener un celo, de cuidar el diseño, de protegerlo, de vivirlo, de expresarlo, ejecutarlo con entendimiento, hacerlo todo para agradar a nuestro Padre. Esa es nuestra enseñanza del día de hoy. Sé que de gran bendición para todos y cada uno de nosotros. Y así como yo lo expreso en este momento, bendigo y agradezco a Dios por hablarnos, por seguirnos alimentando a través de su palabra, alimentándonos y perfeccionándonos a través de la obra de su Espíritu. Tenemos unas directrices y dice la número 1, busca constantemente el abrevadero y la guía del Espíritu Santo para discernir todo aquello que te puede sacar del diseño. No escuches ni des importancia a los asuntos que aparentan tener buenas intenciones, repréndelas y mantente en el diseño. Determínate a hacer todas las cosas que el Señor ha mandado. Ya se me vino el tiempo encima y no quiero que se me vaya a cortar esta enseñanza. Les voy a mandar las preguntas en el grupo de comunión familiar y las voy a direccionar específicamente. Les bendigo. El Señor siga obrando y perfeccionándonos a cada uno de nosotros. Hasta pronto. Bendiciones.